Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 18. Descanso para los cansados. La explosión que siguió al ataque del dúo de combatientes fue casi ensordecedora. El polvo y el humo cubrieron toda la arena, la multitud una vez más se quedó en silencio. Las cámaras de todo el estadio apuntaban firmemente a la arena, con lentes esperando incluso la más mínima señal de los adolescentes. El humo comenzó a dispersarse bastante rápidamente, una silueta se hizo visible bajo todo el polvo. Midnight y Cementos estaban tratando de entender lo que había sucedido, mientras sus esfuerzos por detener a los dos niños quedaron impresionados por el gran poder que mostraban. La peculiaridad de la heroína más 18 fue inútil en el enfrentamiento, y Cementos preferiría no darle al dúo munición extra para lanzar a la multitud de espectadores, limitándolo así también a una mera espera. La fuerza explosiva de sus ataques fue suficiente para crear una presión ensordecedora. Sería mucho mejor si no fuera ayudado también por metralla de hormigón como munición. El humo se dispersó por completo después de unos segundos más llenos de tensión. La visión de Midoriya y Izuku parado clavado en su lugar era algo que podía inspirar tanto asombro como terror paralizante. Había resistido un golpe que muchos profesionales nunca habrían podido soportar, con su brazo estirado sosteniendo a un Bakugou apenas consciente. Los dos adolescentes tenían la ropa hecha jirones. La camiseta negra del rubio apenas colgaba de su cuerpo, la tela carbonizada por las llamas que se había visto obligado a soportar. No es que el atuendo de Izuku fuera mejor, ya que tanto su chaqueta de gimnasia como su camisa habían desaparecido, dejando la parte superior del torso del vampiro visible para el mundo entero. Varias zonas quemadas se estaban curando justo debajo de sus ojos, las heridas humeaban mientras volvían al tono de piel habitual del vampiro. El Emomante había agarrado a Akatsuki por la cara, sosteniendo al rubio en el aire durante unos segundos antes de arrojarlo al piso de concreto como si clavara una estaca en el suelo. El suelo crujió, el público quedó atónito y el silencio aún dominaba a la multitud. Izuku levantó lentamente a Bakugou de su cama de concreto, con la mano todavía firmemente agarrada alrededor de la cabeza del atacante. Estaba claro que ambos estaban agotados. Aún así, el vampiro acercó al rubio ceniza a sí mismo, examinando a su matón de la infancia. Lentamente, casi como si saboreara la derrota del rubio ceniza, Izuku abrió la boca, mostrando los relucientes colmillos que normalmente estaban tan ocultos a la vista. Los colmillos de color blanco perla se acercaron al cuello del atacante y perforaron la carne sin ninguna resistencia. La multitud inmediatamente se quedó sin aliento ante la escena, la vista era bastante increíble. Bakugou gimió de dolor, débiles explosiones brotaron de sus manos, pero desafortunadamente para él, sus brazos no obedecieron sus órdenes, quedando inútilmente a los costados. Izuku tragó saliva, con la boca llena de sangre roja carmesí, una pequeña gota escapó de su boca y corrió por la barbilla del vampiro. Después de 3 tragos completos, Izuku retiró sus colmillos del cuello de Bakugou, con la boca todavía llena de líquido vital. Arrojó a Bakugou al suelo casi como si el rubio ceniza fuera basura, cerrando los ojos e inclinando la cabeza hacia atrás, permitiendo a la multitud ver su garganta y el movimiento de su nuez de Adán mientras bebía con fuerza el líquido dentro de su boca. Hecho esto, Izuku lentamente giró su cabeza hacia su oponente derrotado, los ojos rojos del rubio ceniza fijos en su cuerpo mostraban una emoción que Izuku pensó que Bakugou era incapaz de mostrar. Miedo. Bakugou le tenía miedo. Esa idea extraña y casi imposible envió un escalofrío de placer recorriendo la columna del vampiro. Abrió la boca con un movimiento deliberadamente lento, una nube de aliento humeante salió de su boca. ¡Qué asqueroso!, dijo Izuku en voz baja, limpiándose la boca del rastro de sangre que se pegaba a su barbilla. Es como si me hubiera bebido una botella de jabón mezclada con hollín, tu sangre es realmente asquerosa. Terminó de limpiarse la boca y miró fijamente al rubio ceniza. Los ojos verdes miraron fijamente a los temblorosos rojos, la pelea claramente resuelta. Bakugou intentó poner una cara mala, cualquier cosa que pudiera aplastar ese extraño sentimiento que estaba brotando en su pecho. Casi logró gruñir, pero su visión empezó a girar. Intentó apretar los dientes, cualquier cosa que le permitiera continuar su lucha. No puedo perder contra él. Soy mejor que él, ese vampiro de mierda es solo una piedra en mi camino. Nada más, no puedo perder. Izuku se burló, preguntándose qué pasaría.
La arena había sido dañada bastante gravemente, la explosión de sus ataques combinados fue casi mayor de lo que debería ser aceptable para este evento. Sin embargo, su pelea tenía que haber ocurrido. De lo contrario, sus sentimientos negativos mutuos podrían haberse anidado e infestado hasta un punto sin retorno. No era como si Izuku simplemente se hiciera amigo del rubio ceniza, pero el vampiro esperaba que con esta victoria, el atacante al menos mantuviera su actitud irritante al mínimo. Es todo lo que puedo esperar cuando trato con usted. El rubio lo intentó con todas sus fuerzas, pero al final perdió el conocimiento, una combinación del daño acumulado y la pérdida de sangre que derribó a Bakugou. Por primera vez durante el festival escolar, un partido terminó sin reacción del público. Sin estruendosos aplausos, sin gritos emocionados, ni siquiera comentarios añadidos de Present Mic. La visión de los dos estudiantes listos para atacarse, la demostración de su fuerza y habilidades. No había nada que decir, sus intenciones bien expresadas a través de sus puños. Derrotado y desmayado de rodillas, fue así como Izuku dejó a Katsuki en la arena rota, el vampiro se dirigió cansado a la enfermería bajo la mirada silenciosa de la multitud. XXXXXX mocoso testarudo. La voz anciana de Recovery Girl hizo eco dentro de la sala de enfermería, la enfermera agitando su bastón hacia el adolescente en el catre, su enojo por su imprudencia era claro en su rostro. ¡Ah! Exclamó sorprendido el vampiro, protegiendo su cabeza del bastón que preveía golpear su cabeza. Cuando el dolor no llegó, bajó los brazos para enfrentar a la heroína. Era obvio que estaba enojada, pero no era como si él tuviera muchas opciones al enfrentarse al explosivo adolescente. Una pelea de desgaste nunca favorecería a Izuku por las mismas razones que el rubio ceniza había derrotado a Yaoyorozu. Cuanto más tiempo tuviera Katsuki, más sudaría y aumentaría su potencia de fuego. La única forma de que Izuku ganara era lo que había hecho. El hecho de que puedas curarte más rápido que otros no significa que debas depender tanto de ello. Se quejó la enfermera, examinando el brazo de Izuku. Desde la perspectiva de un extraño, la extremidad parecía completamente bien. La heroína mayor, sin embargo, podía ver claramente el daño acumulado que había sufrido la extremidad. Habiendo soportado una explosión tan poderosa, el brazo derecho de Izuku tenía muchas fracturas finas que recorrían todo el hueso, la enfermera solo pudo identificarlas debido al ligero temblor de la extremidad. La piel se había curado bastante bien, al igual que la mayoría del músculo debajo de ella, pero para ella estaba claro como el día que había estado abusando de sus límites imprudentemente. Este tipo de daño normalmente dejaría un brazo normal inservible, ¿sabes? Explicó, llevándole al vampiro otra bolsa de sangre. Si continúas así, pronto terminaré quedándome sin bolsas de sangre. Nunca esperé decir esto en una escuela. Recovery Girl se quejó para sí misma, desapareciendo de su vista por unos momentos. Eso le dejó a Izuku algo de tiempo para reflexionar sobre su pelea, así como sobre la peculiaridad de que estaba terminando el proceso de ruptura. Todavía podía sentir el sabor a ceniza en la boca, casi como si hubiera lamido el hollín de la madera quemada. La sangre de Katsuki tenía un sabor desagradable, pero también ofrecía una habilidad inmensamente útil. El factor peculiar de explosión era fiel a su homónimo y le otorgó a Izuku la capacidad de hacer explotar su propia sangre. Era un poco más complicado que eso, las reacciones químicas que sucedieron eran bastante complejas, pero un resumen rápido sería que esencialmente estaba convirtiendo su propia sangre en nitroglicerina líquida. Su propia sangre ahora era explosiva. La sensación de tener el poder de su matón de la infancia como propio era extraño, considerando que dicho poder había sido un atormentador en su vida durante mucho tiempo. El vampiro optó por no experimentar con dicho poder ahora, ya que cualquier actividad que hiciera ahora podría enojar a la diminuta enfermera mayor. Eso era algo que deseaba fervientemente evitar. Olfateó el aire, la falta del olor a tela quemada era un cierto indicador de que Bakugou había sido llevado a otra enfermería, probablemente lo más lejos posible de Izuku. Podía imaginarse al rubio despertando repentinamente e inmediatamente exigiendo una revancha. El vampiro suspiró, sus oídos captaron el sonido de la ropa cambiando, las sábanas del catre cercano, y haciéndolo levantarse de su propio catre. La cortina que separaba las camas de descanso estaba abierta, siendo Yaoyorozu Momo la persona al otro lado de la cortina. El vampiro se preguntó por qué todavía estaba en la enfermería, no había resultado tan herida durante su pelea como para que tuviera que quedarse tanto tiempo aquí. La joven heredera también pareció sorprendida por él, gritando un poco cuando las cortinas se abrieron de repente. «Hola, Yaoyorozu-san». Izuku saludó a la chica, levantando la mano y saludándola.
Ella se tensó un poco, pero respiró hondo y le devolvió el saludo. Saludos, Midoriya-san. Hubo un poco de tartamudeo, su voz un poco insegura, pero Izuku tomó el acto como una victoria. Era mejor que la actitud semi-hostil que había adquirido después de la visita de Kyouka la última semana antes del festival escolar. Tal vez él tenía algo que la molestaba y no era consciente de ello. Los ultra ricos tuvieron educación diferente después de eso. Bueno, no sorprendería a Izuku si hubiera roto alguna regla súper específica que fuera natural en su vida social. ¿Cómo están tus heridas?, preguntó el vampiro cortésmente, tratando de evaluar las reacciones de la heredera mientras cambiaba al habla keigo, japonés tradicional de clase alta. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron un poco, la chica se mordió el labio inferior en lo que Izuku estaba considerando frustración. ¿Lo pronuncié mal?, se preguntó, asegurándose de que sus garras estuvieran fuera de la vista. Mis heridas están bien. Momo habló apresuradamente, con el rostro apartado de su marco. Ella pareció desconcertada por su propio tono, e inmediatamente bajó la cabeza y mantuvo la mirada en el suelo. ¿Por qué? La pregunta hizo que Izuku inclinara la cabeza hacia un lado, con el rostro pintado de curiosidad sobre de qué estaba hablando. Momo levantó la cabeza, con un ligero brillo húmedo en los ojos. ¿Por qué estás siendo amable conmigo?, preguntó, su voz bastante alta. Fui grosero contigo y te he estado ignorando constantemente. Incluso te he estado echando encima todo el trabajo de presidente de mi clase, pero aún así eres amable conmigo. ¿Por qué? Ella habló a toda prisa. ¿Entonces ella estaba haciendo eso a propósito? Izuku estaba claramente sorprendido por el arrebato de Momo, la chica claramente angustiada por, al menos él así lo consideraba, cosas menores. Dejando a un lado los asuntos del presidente de la clase, era consciente de que Yaoyorozu lo estaba evitando. Había atribuido la actitud a algún disgusto que ella probablemente sentía por su apariencia o algo así. Ella no sería la primera en hacerlo. No entiendo tu pregunta, Yaoyorozu-san. Respondió con honestidad. Simplemente me comporto de acuerdo con cómo deseo que me traten. Dijo Izuku mientras se rascaba la cara. Sus palabras parecieron haber tocado una cuerda con la chica de alta cuna mientras su rostro se agriaba por la vergüenza. Izuku se dio cuenta de cómo sonaban sus palabras y trató de corregirse de inmediato. No quise decir nada con lo que dije, Yaoyorozu-san. Sus disculpas fueron ignoradas mientras la chica se mantenía boca abajo. El vampiro quería aclarar el ambiente que había instalado, pero no tenía idea de qué decir para apaciguar a la chica de alta cuna. De repente, la cabeza de Momo se levantó. Había un brillo húmedo sobre sus orbes, las pupilas de Onice claramente no estaban contentas con la imagen del vampiro. Lo entiendo, Midoriya-san. Has venido aquí para regodearte por tu victoria, especialmente porque logré perder contra Bakugou-san, a quien venciste. ¿Esperabas ganar algo restregándome tu victoria en la cara? También malo, Midoriya-san, pero he descubierto todos tus planes. No te daré mi sangre y no permitiré que engañes a nuestros compañeros de clase para que te permitan saciar tu terrible sed con su sangre. Momo comenzó a alzar la voz mientras señalaba a Izuku, el vampiro retrocedió del dedo cuando la chica comenzó a acercarse a él. Parece haber un malentendido aquí, Yaoyorozu-san. No he intentado engañar a nadie para que me den nada. El vampiro intentó defenderse, pero la joven heredera parecía tener la mente grabada en piedra. Tus palabras no afectarán mi mente, Midoriya-san. Te sugiero que te alejes lo más posible de las chicas, o de lo contrario no podré contenerme de actuar en su nombre, ya que es obvio que estás deseando sobre ellos. Otra acusación salvaje vino de la chica, esta vez haciendo que Izuku abriera los ojos con clara sorpresa por el acto absurdo del que Momo lo estaba acusando. Debes estar decepcionado porque descubrí tu plan, ¿verdad? Es posible que Aizawa-sensei y los otros profesores no lo vean ahora, pero una vez que recopile suficiente evidencia de tus intenciones lujuriosas hacia nosotros, entonces te encontrarás fuera de la UA más rápido que puedes parpadear. Momo terminó su amenaza tocando finalmente a Izuku en el pecho, su dedo índice golpeó contra el pectoral izquierdo del pecho del vampiro. Después de rechinar el dedo durante unos segundos, la heredera retrocedió y salió de la enfermería con pasos apresurados, dejando atrás a un vampiro muy confundido. Izuku se rascó la nuca, sintiéndose un poco herido por las palabras de la chica alta. Sus oídos captaron el sonido de la enfermera mayor regresando a la habitación con pasos suaves, la puerta corrediza abriéndose con un sonido silencioso. Cuando se dio cuenta del vampiro todavía en la habitación, la enfermera suspiró preocupada. ¿Qué le has dicho a la joven de ahí atrás? Parecía bastante enojada cuando pasé a su lado.
Preguntó la enfermera, llevando algunas herramientas a su estación de trabajo y comenzando a revisar algunas muestras. Izuku intentó formular una explicación comprensible para lo que había sucedido, pero después de los primeros 30 segundos desistió de la tarea. Yo, no tengo idea para ser honesto. La Oyorozu-san ha sido un poco difícil para mí desde que me vio bebiendo sangre de un compañero de clase. Fui a ver cómo estaba, pero eso salió mal. Dijo el adolescente de cabello verde, alcanzando la salida. La enfermera negó con la cabeza mientras ponía los ojos en blanco, murmurando en voz baja sobre amor joven. Las orejas mejoradas del vampiro no perdieron el ritmo de la frase y enviaron un poco de diversión a su mente. Las posibilidades de que la heredera se enamorara de él eran casi inexistentes, ya que la mera visión de su cuerpo parecía ser un disparador para ella. Esperaba que la animosidad que ella tenía hacia él no se interpusiera en su asunto de presidente/vicepresidente de clase. También le vino a la mente algo de molestia al recordar que ella admitió haberle puesto el trabajo a la espalda. Su suposición previa era que ella había estado demasiado nerviosa para concentrarse en esos asuntos y había considerado que él estaba calificado para resolverlos. Si necesitaba dormir menos, por lo que esas horas las había aprovechado para terminar dicho trabajo. Dejó que la molestia acumulada se desvaneciera. Enojarse por algo tan insignificante como esto no valía la pena, y tenía otros asuntos que atender. Asuntos que incluían el misil rosa que voló desde el corredor. Sus sombras se elevaron para atrapar con cuidado la bola de energía llamada Mei. Fuku. Gritó la chica mecánica, luchando en el aire como un cachorro sobreexcitado. No creerás la tonelada de ofertas que he recibido para mis bebés. Incluso Power Loader Sensei se sorprendió de que ya se hubieran enviado tantos correos electrónicos a la escuela. Fui a dejar a los bebés que usé para el evento, y luego te vi hacer ese ataque relámpago. Eso fue increíble. ¿Realmente puedes copiar peculiaridades como esa? El vampiro lentamente bajó a la niña al suelo, abriendo los brazos para recibir el abrazo que venía hacia él, esta vez con mucha menos energía cinética detrás. Sin embargo, la chica mecánica nunca dejaba de sorprender. Ella envolvió sus piernas completamente alrededor de sus caderas, sus brazos también rodearon su cuello mientras lo besaba. Izuku estaba un poco sorprendido por la agresividad de Mei, pero pronto le devolvió el gesto, sus brazos sosteniéndola por las caderas. La lujuria comenzó a acumularse de nuevo. El mecánico no ayudó a la situación mientras ella lo provocaba presionando su pecho contra el de él, profundizando su beso y permitiendo que su lengua explorara completamente su boca. Un gemido gutural salió de su boca cuando una de sus manos se posó en su nalga derecha y sus labios finalmente se separaron. Un rastro de saliva los conectó a los dos, un sonrojo cubrió sus rostros. El vampiro se quedó sin palabras. Mei le ofreció una sonrisa descarada. Solo necesitas ganar una vez más. Dijo junto a su oreja, dándole un claro ángulo de su cuello. Gana rápido, por favor. Hoy es un día seguro. Dijo Atsume en voz baja, desenganchando sus piernas de su cuerpo. Su rubor había aumentado. El mensaje fue registrado lentamente por el vampiro. Todavía tenemos que continuar desde donde nos detuvimos antes. Ella tomó su mano derecha y besó la punta de sus dedos, tomando uno en su boca y lamiéndolo. Envió escalofríos por la columna del vampiro, sus ojos se iluminaron con un brillo carmesí. Glorioso éxito, maestro. Nos deleitamos ahora mismo con nuestra pareja. Una pequeña probada no vendría mal, ¿verdad? La bestia interior habló en su cabeza, la jaula de hierro de la fuerza de voluntad estaba peligrosamente a punto de deshacerse por sí sola. Le tomó un esfuerzo absolutamente colosal al emomante retirar su mano del toque húmedo de la boca de Mei, y un gruñido salió de su boca. Solo necesito ganar, ¿verdad? Pidió confirmación, el vapor salió de su boca mientras el dúo se tocaba la frente. Mei asintió, sin querer romper el estrecho contacto que tenían en ese momento. Me daré prisa. Afirmó Izuku, sus labios tomando los de Mei con avidez, su lengua invadiendo su boca una vez más. Fue necesario el creciente ruido de la audiencia en la arena para que los dos se separaran. Mei le sonrió, el vampiro casi iba a dar otra ronda, su mano izquierda bloqueó su ataque. Te tienes que irte. Te esperaré. Atsume logró decir, incluso cuando su cuerpo se negaba a separarse del de Izuku. Fue necesaria otra ovación del público para que el vampiro tuviera la fuerza de voluntad para separarse de Mei. La chica aprovechó la oportunidad para poner algo de distancia entre ellos, su patrón de respiración se redujo a un jadeo casi desesperado. Ella le sonrió y luego lentamente se dirigió hacia lo que Izuku asumió que eran las gradas de estudiantes de la clase de apoyo.
El vampiro respiró hondo unas cuantas veces, tratando de controlar su excitación. El gruñido bajó en su mente y le dijo que su inquilino no estaba de acuerdo con su elección de acción, y el propio adolescente se preguntaba si debería inventar alguna excusa para llegar tarde. Badizuku, debes concentrarte en ganar la pelea ahora mismo. Se reprendió a sí mismo y regresó a las gradas de su clase. Antes de salir del túnel que lo llevaría hacia sus compañeros de clase, Izuku aprovechó el factor de peculiaridad de naturaleza dual de Shoto para obtener ayuda. Izuku Jr. todavía se estaba fortaleciendo y el vampiro prefirió evitar tener que responder preguntas sobre por qué estaba en el estado en que se encontraba. Para evitarlo, utilizó el factor medio frío de la peculiaridad de Shoto, bajando la temperatura de su propia sangre y finalmente se le permitió caminar normalmente en lugar de caminar como un cangrejo, o eso le gustaría decir, pero lamentablemente no era el caso. Es posible que la bestia interior no tenga rienda suelta dentro de él, pero podría mover algunos hilos y actuar un poco fuera de sus expectativas. Como negar el acceso a un factor peculiar que necesitaba muchísimo. Al ver que la pelea que estaba narrando Present Mic estaba llegando a su fin, Izuku optó por usar hemomancia avanzada y eliminó con fuerza su sangre de sus regiones inferiores, descubriendo que la bestia en su cabeza estaba realmente disgustada con él. Regresó a su asiento anterior, encontrando a Tokoyami y Kyouka hablando entre ellos, el resto de su clase haciendo lo mismo. La chica Punk detuvo su conversación con el adolescente de cabeza negra y miró hacia el vampiro, indicándole que se acercara. Tokoyami también giró su cabeza hacia él, asintiendo respetuosamente al hemomante y dirigiéndose a la siguiente silla vacía a su lado, dejando a Izuku un asiento entre los dos. El vampiro aceptó la oferta, tranquilizándose rápidamente y notando que la atmósfera cambiaba con su presencia. Las animadas conversaciones de antes se calmaron cuando él se convirtió en el centro de atención de sus compañeros de clase. Algunas miradas también vinieron de su clase hermana, pero no duraron mucho. Bueno, al menos podrías habernos dicho que podías hacer cosas así. Una advertencia hubiera sido buena antes de que casi me volaras los tímpanos. Se quejó Hirou, uno de sus auriculares pinchando al vampiro en las costillas. Al menos la chica no se dejó intimidar por sus acciones. Era agradable no tener miedo. Tokoyami asintió ante las palabras de Kyouka. Mi amigo en la sombra ha avanzado una vez más en el camino del poder. Juega en la oscuridad. El adolescente con cabeza de cuervo habló en un tono serio, su peculiaridad se manifestó desde su interior y asintió con la cabeza junto con su maestro. Juega en la oscuridad. Izuku le sonrió al dúo, técnicamente un trío, pero bueno. Necesito guardar algunos ases bajo la manga. No puedo sorprender exactamente a la gente si saben qué esperar, ¿verdad? Bromeó sobre un zarcillo de oscuridad que se extendía desde su mano y sostenía el conector que actualmente apuñalaba sus costillas. La materia oscura envolvía la punta de metal del conector y permitía a Izuku enviar una pequeña ráfaga de electricidad a través de él. Eso hizo que Kyouka saltara un poco, la expresión de la chica era una mezcla entre vergüenza y enojo. Deja de hacer eso. Se quejó Hirou, arrebatando su gato del zarcillo oscuro con un rápido golpe. Honestamente, hizo que Izuku quisiera burlarse aún más de la chica rockera, pero levantó los brazos en señal de rendición fingida. Bien bien. BZTT. BZTT. Izuku. Juega en la oscuridad. Ey ey. Vale la pena. Susurró el vampiro para sí mismo, esquivando las jotas que intentaban apuñalarlo. XXXXXX Shinzou se preguntó dónde se había equivocado. ¿Fue el hecho de que había confiado demasiado en el poder de su don? Se preguntó cómo le habría ido si se hubiera molestado en tener un plan de respaldo u otra habilidad para usar además de sus comentarios burlones. Se imaginó que sería otra victoria fácil, considerando que había logrado derrotar incluso a algunas personas de la clase 1, su clase hermana sería un blanco fácil para su lengua afilada. Ya podía imaginarlo, una burla dirigida a la chica de artes marciales que había presenciado antes debería ser suficiente. Hizo todo según su plan. Él se burló de ella mencionando su falta de habilidad ya que no había ingresado a la clase 1, de actos heroicos. Él se burló de su peculiaridad, llamándola, en el mejor de los casos, un truco de salón. Llamó a su clase un grupo de perdedores de segunda categoría que siempre serían seguidos por sus mejores compañeros. Incluso llegó a calificar sus victorias anteriores como simples casualidades que cualquiera podría haber logrado. Nada parecía haber desanimado a Itsuka Kendo cuando ella vino a golpearlo hasta la ciudad.
Fue entonces cuando su falta de habilidades de lucha lo paralizó cuando la chica lo demolió por completo en espacios reducidos. La chica de cabello naranja ni siquiera se molestó en usar su peculiaridad mientras le daba la madre de todas las palizas a Hitoshi. Intentó esquivar y contraatacar, pero la chica se pegó a él y lo golpeó hasta dejarlo negro y azul, sin decir una palabra. Sus ojos ardían con justa ira ante sus comentarios, pero mantuvo la boca cerrada y los puños preparados. Todos sus ataques aterrizaron, mientras que todos sus movimientos agitados fueron detenidos, lo que lo abrió a contraataques brutales. En este punto del partido solo estaba de pie debido a la adrenalina corriendo por sus venas, de lo contrario podría haberse caído hace un rato. ¿No going to say anything back? ¿No vas a responder nada? Los labios hinchados de Shinzo apenas lograron escupir sus palabras, su postura de lucha era una mala copia de lo que había visto realizar a otros. Itsuka soltó un resoplido, asumiendo una nueva postura para el golpe final. Ella no estaba cansada. Honestamente, sentía que podía luchar incluso contra Midoriya Izuku en su estado actual. Las palabras de la adolescente de cabello lavanda fueron duras e hirientes, pero Itsuka encontró que algunas de ellas eran más cercanas de lo que esperaba. Durante el examen de ingreso, había tardado demasiado en acumular una gran cantidad de puntos de villano, y lo que había logrado igualar su puntaje fueron los puntos de rescate que adquirió sin saberlo. Ella era algo consciente de su peculiaridad. No lo malinterpretes, a ella le encantó, pero una parte de ella a veces deseaba algo un poco más llamativo. Itsuka a veces incluso deseaba estar menos interesada en las artes marciales y un poco más en las cosas femeninas, considerando que casi todos los chicos que encontraba lindos o atractivos se desanimaban por su fuerza y sus músculos. Sin embargo, ella no se avergonzaba de sí misma. Siempre podía trabajar en las cosas que deseaba mejorar, porque al final del día ella era Itsuka Kendo. Las artes marciales eran su pasión, además de ser una heroína. Si los chicos no estaban interesados en ella, simplemente aún no había encontrado al adecuado. Lo importante siempre fue mejorarse a sí misma, y en ese momento eso significaba aceptar esos insultos dirigidos a ella y a sus compañeros, y convertirlos en motivación para luchar por una mejor versión de sí mismas. Respiró hondo y se abalanzó sobre el otro adolescente magullado, esquivando su golpe derecho demasiado extendido y metiéndola toda en su puño. Dicha extremidad ahora simplemente tocaba el pecho de Shinzo, y ahora llegaba el verdadero golpe. Itsuka enrolló su brazo casi como un resorte, empujando su puño contra el pecho de su adversario con un fuerte smack. One Inch Punch, su técnica más fuerte actual. Mientras Shinzo era empujado fuera de los límites, Itsuka arregló su postura y le hizo una reverencia adecuada. Ella podría haber ido un poco lejos con la pelea, sus sentimientos un poco erráticos después de todas sus burlas y burlas. Algunos robots médicos se apresuraron a atenderlo, pero no encontraron nada que realmente pusiera en peligro su vida. Puede que tenga un hematoma en el pecho, pero nada que una visita a Recovery Girl no solucione de inmediato. La atención de Kendo estaba ahora en su próximo adversario. Esperó en la arena y medianoche se apresuró a elegir su intención. ¿Estás segura, cariño? ¿Puedes descansar un poco hasta que llamemos a Midoriya-chan? La proheroína le preguntó a la chica más joven, impresionada de que Itsuka estuviera tan dispuesta a enfrentar al poderoso vampiro. Itsuka no se conmovió, necesitaba esto. En este momento necesitaba mantener su vapor en marcha, de lo contrario estaba segura de que podría rendirse. ¡Qué audaz! Me gusta eso. Tendremos el combate final ahora mismo. Midoriya Izuku, preséntate ahora mismo. Para Kendo, era hora de poner a prueba su poder. Unión de sombras. Exclamó Izuku, la materia oscura a sus pies rápidamente se precipitó y envolvió fuertemente a la artista marcial antes de que ella tuviera la oportunidad de reaccionar. Intentó flexionarse y escapar de la prisión de sombras, pero se encontró cara a cara contra el vampiro. Sus brazos no estaban equipados con sus habituales guanteletes rojos, sino que su sangre tenía la forma de muchos tentáculos que brotaban de sus brazos, todos ellos ayudando a atarlo. Peor aún, sus manos sujetaron su rostro, obligándola a mirar fijamente los orbes esmeralda iluminados en carmesí que le pertenecían. Sus pupilas de color verde azulado fueron lavadas por la luz carmesí que brillaba en él, los zarcillos de sangre terminaron su trabajo al asegurarla en su lugar justo a tiempo para que el vampiro completara su hechizo. Lo siento por esto, pero por favor vete a dormir. Ese sí. XXXXXX Izuku no podía esperar a que terminara la ceremonia final, su lujuria aumentaba cada vez más mientras sus pensamientos volvían a Mei.
No prestó atención a ninguna de las palabras dichas ni por Olmig, quien fue el encargado de entregar las medallas a los ganadores, ni por Present Mic. La ceremonia tuvo todo el estilo que merecía y Hua no escatimó nada para garantizar que el mundo viera su sangre joven. La audiencia en las gradas estaba un poco más apagada, considerando que los resultados del festival habían estado un poco fuera de las expectativas de todos, pero aún se podía sentir la emoción que irradiaba la gente sentada en las gradas. Eso fue confirmado por el vampiro mientras estaba en el podio del primer lugar, el héroe de temática estadounidense colocándose la medalla de oro alrededor de su cuello. Midoriya Shonen, hiciste un trabajo espléndido hoy. Nos mostraste tu infinidad de habilidades, la adaptabilidad que un héroe debe tener para las diversas situaciones que puede enfrentar. Siéntete orgulloso de esta medalla, porque te la has ganado por completo. Dijo el héroe de arriba, dándole una palmada a Izuku en el hombro. El vampiro asintió ante los cumplidos, su mente solo escuchaba a medias las palabras del símbolo de la paz. El héroe rubio luego pasó a la siguiente persona a la derecha del vampiro, Itsuka firmemente parada en el podio del segundo lugar con una sonrisa irónica en su rostro. No estaba realmente orgullosa de su último combate, considerando que no era un combate en absoluto. Todo su entusiasmo y voluntad habían sido reprimidos y sometidos en el mismo momento en que Midoriya la agarró, otra prueba de la diferencia de habilidad entre ellos. Mientras ella había golpeado a sus oponentes con sus golpes, él había sido muy hábil en el uso de sus habilidades, nunca usando más fuerza de la necesaria al lidiar con sus adversarios. Cuando la niña bajó la cabeza para aceptar la medalla de plata, se hizo una promesa. Iba a mejorar aún más, para poder alcanzar el nivel que mostraba el vampiro. Ajmig luego alcanzó el podio del tercer lugar, el rubio ceniza de pie sobre él apenas reconoció la existencia del héroe. Había sido derrotado, humillado frente a miles de espectadores y prohéroes por igual, su imagen arruinada mientras yacía derrotado en la arena rota. Bakugou se vio obligado a aceptar que Izuku, el maldito monstruo, había crecido más allá de su fuerza actual. Ya no era solo un guijarro en su camino, el vampiro se había convertido en toda una montaña. Si el camino de Katsuki hasta ahora en la vida había sido un paseo iluminado por el sol, entonces Midoriya Izuku era la repentina tormenta de verano que venía a destruir todo a su paso. El atacante sintió el peso de la medalla de bronce que le colocaron alrededor del cuello, medalla que representaba su derrota en la búsqueda de la cima. Bakugou nunca fue alguien que llorara, era un campeón, la crema de la cosecha. Sin embargo, ahora mismo se sentía en el fondo del pozo, esta medalla de mierda solo lo pesaba como un resto de su fracaso. Bajó la cabeza, sorprendentemente silencioso, y dejó que las palabras del actual héroe número 1 lo lavaran inútilmente. No se puede ganar siempre, y no se puede ganar todo. Si sacas algo de esto, Bakugou Shonen, es que todos tenemos defectos. Necesitamos trabajar duro para mejorar, pero podemos hacerlo. No cargaremos solos con el peso del mundo sobre nuestras espaldas. Las palabras resonaron dentro de la cabeza del atacante, haciéndolo rechinar los dientes para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Bakugou era una élite, no lloraba. Mientras el rubio ceniza luchaba internamente con sus furiosas emociones, Ajmig se volvió hacia la multitud en las gradas y comenzó otro discurso apasionado. Honestamente, al Emomante le entró por un oído y le salió por el otro. Nunca por falta de respeto al héroe, por supuesto, pero actualmente todo lo que quería era que el festival terminara. En el momento en que los profesores liberaron al vampiro, olfateó el aire casi como un sabueso, sus ojos brillaban con sus poderes sobrenaturales. No prestó atención a las miradas tensas que provenían de sus hermanas de clase y mucho menos a los ojos preocupados de sus compañeros. En este momento necesitaba encontrar a Mei, sus pantalones comenzaban a volverse extremadamente incómodos para él. Su nariz percibió el olor a aceite y grasa de motor y su cabeza giró en dirección al olor. Comenzó a caminar hacia la fuente, con su medalla de oro metida en su bolsillo para no interponerse en su camino. El vampiro casi estaba saliendo del estadio cuando una mano agarró su hombro izquierdo, haciéndolo detenerse y girarse para ver quién era. Sus orbes esmeralda encontraron pupilas verde azulado mirándolo, el cabello naranja atado en una cola de caballo lateral revelando la identidad de la persona. Hola Midoriya-san. Itsuka levantó una mano a modo de saludo, su sonrisa un poco forzada mientras se paraba frente al Emomante. El vampiro correspondió a su saludo, apretando un poco la mandíbula mientras reprimía su lujuria. Hola. Dijo, abriendo la boca un poco más de lo necesario en un esfuerzo por mostrar sus colmillos. Pareció tener el efecto que deseaba, el artista marcial contuvo el aliento al ver sus incisivos blancos.
Sin embargo, se obligó a quedarse quieta, un silencio un poco incómodo rondando a los dos. Itsuka se retorció un poco en su lugar, preguntándose por qué había perseguido tan apresuradamente al vampiro. Su orgullo como artista marcial quedó herido por su poco halagador enfrentamiento contra él. ¿Era la curiosidad asesina que tenía debido a que su aura podía igualar a la de su abuelo? ¿Por qué tenía tantas ganas de hablar con él? No estaba segura de qué era, tal vez era una combinación de todos estos factores que influyeban. Lo único que sabía era que necesitaba hablar con él. El vampiro la miró, sus ojos escanearon su figura de pies a cabeza con un brillo en sus ojos que ella no podía entender. Cuanto más intentaba descifrarlo, más confuso se volvía el enigma. Era un luchador despiadado que podía brutalizar a cualquiera, era una persona tímida que se estaba acostumbrando a su poder abrumador, era un caballero que actuaba como corresponde a un bebedor de sangre aristocrático o era un alma amable. A sus ojos, él parecía una contradicción ambulante, se suponía que algunos aspectos de su carácter nunca habían encajado. Sin embargo, aquí estaba él. Sorprendentemente similar a su abuelo, el hombre a quien ella idolatraba y una de sus inspiraciones para adentrarse en el heroísmo y las artes marciales. Kendo respiró hondo para calmar sus nervios. Quería hablar contigo. Dios, ¿por qué estoy tartamudeando? Se reprendió a sí misma en su cabeza, mordiéndose la parte inferior del labio. Podrías haberme dejado lucir un poco antes de ganar, ¿no? Itsuka intentó hacer una broma para romper la tensión helada que se había acumulado. Pareció tener algún efecto, el vampiro dejó que sus labios temblaran un poco, dándole a la chica otro vistazo a sus colmillos. Recordó su reciente pelea contra Bakugou, el emomante hundió sus colmillos en el cuello de su oponente y se dio un festín con la sangre del atacante. Trató de imaginar cómo se sentiría tal cosa, la mera idea le provocaba escalofríos por todo el cuerpo. La boca de Izuku parecía moverse a cámara lenta, sus ojos llamaban su atención como nada lo había hecho hasta el momento. Ciertamente podría haber hecho eso, reflexionó sobre la idea, casi como si saboreara las mismas palabras que estaba diciendo. Sin embargo, siento que eso te habría frustrado aún más, ¿verdad? Las palabras hicieron que Itsuka asintiera lentamente en reconocimiento. Hacer que él fuera suave con ella hasta que ella pudiera mostrar un mínimo de habilidad le dejaría un mal sabor de boca. Quería ser reconocida por sus verdaderas habilidades, no porque su oponente le hubiera dado una oportunidad. Cierto, logró pronunciar la palabra con un suspiro, preguntándose cuál era el objetivo de esta conversación que había mantenido. Kendo luego levantó completamente la cabeza y cuadró los hombros, esta vez frente al vampiro. Si quería superarse a sí misma, entonces no había nadie mejor que él que la había derrotado, ¿verdad? La capacitación adicional nunca hizo daño a nadie y la UA permitió a los estudiantes usar sus instalaciones después del horario escolar, siempre que se hubiera completado y aprobado la documentación adecuada. ¿Podrías entrenar conmigo? En tu tiempo libre, por supuesto. Ahí lo dije. Gritó la niña en su cabeza, cerrando los ojos mientras esperaba la respuesta del vampiro. Pasaron unos segundos y la chica se armó de valor para abrir los párpados, apareciendo una vez más el vampiro ante su vista. Él le dedicó una sonrisa, pensó que podía notar la forma en que los músculos de su mandíbula se contraían bajo su piel. ¿Estaba enojado por su petición? Su lenguaje corporal le dio señales contradictorias y esperó una confirmación verbal. Una vez más pasaron unos segundos con el vampiro todavía apretando firmemente la mandíbula. Su boca comenzó a abrirse lentamente, casi como si estuviera reprimiendo algo. Estoy seguro de que podemos resolver algo. He ayudado a un amigo antes, hacerlo de nuevo no será difícil. Aunque entreno bastante duro, así que por favor asegúrate de querer entrenar conmigo. Respondió Izuku, su voz pasó de lo que escuchó antes a un tono profundo, luego volvió a su tono habitual. Era extraño cómo podía sonar tan magnánimo y correcto, y al mismo tiempo tan peligroso para ella. Además, perdóname si sueno en contra de tu petición, pero actualmente estoy en un proceso de cultivo y mi hambre me está poniendo un poco irritable. Nada que ver contigo. Explicó el vampiro, su mandíbula apretada tenía mucho más sentido ahora. Kendo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, la idea de que no era una molestia para el emomante le trajo mucha más alegría de la que esperaba. Ella se rió un poco ante su mención del hambre. Me aseguraré de llevar bocadillos cuando venga a entrenar contigo. Su paso ganó un poco de ánimo, una sonrisa coloreó sus rasgos. ¿Te veré el lunes entonces? ¿Te conviene la hora del almuerzo? Izuku asintió hacia ella, sus oídos notaron que otra persona se acercaba a ellos.
Escuchó el murmullo ahogado que acompañaba los pasos apresurados del siempre tan piadoso Shiozaki Ibara. El vampiro alertó a Itsuka del acercamiento de su compañero de clase con un simple movimiento de cejas, el artista marcial un poco sorprendido de que Ibara se acercara a ellos. La chica usuaria de Vine se puso de pie rápidamente, deteniéndose justo detrás de Kendo y agarrando la manga de la chaqueta de gimnasia de la chica musculosa. Itsuka-san, deberías evitar a este hombre pecador. Su naturaleza pecaminosa podría intentar corromperte. Shiozaki habló, su tono entre un susurro y una conversación normal, asegurándole a Izuku que la había escuchado incluso sin su audición mejorada. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro momento, entonces el vampiro podría haber sido más tolerante con este tipo de tonterías pasivo-agresivas, pero el emomante ya había tenido suficiente por hoy. Las bolsas de sangre que había consumido hoy se habían utilizado exclusivamente para ayudar en su curación y el uso de sus habilidades, las muestras frescas de sangre que adquirió se descomponían lentamente dentro de él exigiendo una gran cantidad de sangre. Había estado esforzándose desde su pelea con Shouto, considerando que sus reservas de sangre se habían agotado, curándolo y rompiendo el extremadamente complicado factor de peculiaridad del otro adolescente. Había lidiado con Bakugou y su actitud irritante hasta que derrotó al rubio ceniza. Tuvo que lidiar con Endeavor y la extraña solicitud del héroe del segundo rango. Y al final tuvo que escuchar las extrañas acusaciones provenientes de Momo. ¿Shiozaki realmente lo imaginó como una visión impía? Bueno, entonces tal vez debería darle una muestra de lo que quería tener. Izuku dejó que un gruñido se acumulara en su garganta, sus labios temblaban de una manera que mostraba claramente que no estaba satisfecho con la presencia de la chica. Sus ojos se oscurecieron una vez más, la esclerótica se volvió de un color negro intenso, sus pupilas eran hendiduras de color rojo sangre que no deseaban nada más que abrir la débil bolsa de carne frente a él. Su cuello se estiró hacia un lado, un sonido de estallido resonó cuando abrió ligeramente la boca para exhalar un aliento humeante, su lengua lamió sus colmillos en una muestra de su sed de sangre. Los efectos de su exhibición fueron instantáneos, la chica religiosa retrocedió con un estremecimiento, con los ojos muy abiertos por el miedo a lo que pudiera hacer a continuación. Sus rodillas temblaron un poco mientras la niña miraba fijamente las pupilas rojo sangre del vampiro. Ella retrocedió y se giró para evitar su mirada, susurrando que estaba esperando a que su amiga terminara sus asuntos antes de escabullirse. Itsuka se sonrojó avergonzada por la actitud de su amiga, preguntándose si Shiozaki no podría bajar el tono de su celo. La artista marcial entendió por qué el usuario de Vine podría estar molesto, ser derrotado tan fácilmente seguramente traería sentimientos desagradables a cualquiera, pero esperaba que la chica viera la realidad de la situación tal como era en lugar de esconderse detrás del escudo de su fe. Izuku había ganado de manera justa y sus habilidades superaban a las de ellos. Si Kendo fuera a mostrarse irritable por todas y cada una de las pérdidas que había sufrido, bien podría caer muerta por la presión arterial alta. Volvió su atención al vampiro y descubrió que sus rasgos habían vuelto a su estado normal. Itsuka no pudo evitar una leve risa ante su actitud. Asustaste a la pobre hasta que ella huyó de ti. Espero que tu entrenamiento no incluya eso en nuestras sesiones, no estoy exactamente seguro de cómo podría poner una cara tan mala como esa. Bromeó al ver que una sonrisa provocativa estaba plantada en los labios de Izuku. La sonrisa del emomante disminuyó un poco, asintiendo con la cabeza hacia el artista marcial. Lo tendré en cuenta. Supongo que conoces la ubicación de Dagobah Beach. Su pregunta fue respondida con un asentimiento de la chica. Bien. Entonces tendremos nuestras lecciones allí. Te reservaré algo de tiempo. Izuku terminó y le dio a la chica un último asentimiento, girando su cuerpo para abandonar la arena. Esperar. Su mandíbula se cerró con fuerza, la bestia interior gruñó esta vez mientras rugía en su cabeza. La joven no termina sus charlas sin significado o tomará el lugar de nuestra compañera. Maestro, cese ya esta conversación infruta y bebamos de los frutos de nuestro trabajo. Nuestra recompensa nos espera y no esperaremos más a que persisten estas interrupciones. El vampiro se giró para mirar a Kendo, casi dejando que un ojo temblara de molestia. La chica se dio cuenta de que él realmente quería irse y torpemente sacó la mano del bolsillo de su pantalón, con un simple teléfono con pantalla táctil azul celeste en la palma de su mano. ¿Podemos compartir números? Dejó que sus sombras sacaran el teléfono de su bolsillo y se lo llevaron a la mano.
El vampiro se apresuró a compartir su información de contacto con la chica, sus ojos apenas reconocieron un correo electrónico reciente en su bandeja de entrada con el tema investigación aprobada, enviado por Shieldem. Terminada la tarea, Izuku dejó que sus ojos regresaran a Itsuka para ver si ella tenía algo más que preguntar o agregar a su conversación. Al ver a la chica mirar fijamente la pantalla de su teléfono por un momento, el vampiro tosió para llamar su atención. Entonces, ¿nos vemos el lunes?, preguntó Kendo, la expresión relajada que ella tenía le sentaba bien en sus ojos. En efecto. Él respondió, dejando que la chica se desconectara y le diera la espalda para irse. El movimiento apenas realizado por la chica, Izuku Blink se dirigió a la salida del estadio, evitando también al último de sus compañeros que se había quedado atrás por una razón u otra. Esta vez era libre de perseguir su recompensa con toda la tenacidad de un tiburón que había sentido una gota de sangre en el agua. Su presa fue encontrada rápidamente, ya que ella realmente no había hecho esfuerzos por ocultar su olor de su nariz. Unos cuantos Blink más e Izuku aparecieron detrás de Mei, siendo su ubicación actual uno de los pasillos que salían de las instalaciones del estadio. Se había cambiado su uniforme por su conjunto tradicional de jeans desgastados y camiseta negra, la chaqueta de la escuela se usó como una chaqueta improvisada ya que parecía demasiado perezosa para ponérsela correctamente. Ella parecía estar muy aburrida esperándolo, sus pupilas en forma de cruz enfocadas en su teléfono. No había nadie además de ellos dos aquí, el pensamiento hervía la sangre de Izuku. Banda sonora recomendada. En el dormitorio, Uniepopost, él estuvo detrás de ella en un instante, hundiendo la nariz en la curva de su cuello mientras le daba un pequeño beso en el hombro, sus colmillos rozando ligeramente su piel. Mei reaccionó a su toque con sorpresa, dejando caer su teléfono mientras se giraba para encontrarse con él. El dispositivo fue levantado en el aire sin esfuerzo por sus zarcillos de sombra, sus brazos se concentraron en abrazar a la chica mecánica. Atsume respondió de la misma manera porque sabía que solo había una persona que podía manejarla así, la chica ni siquiera se molestó con su teléfono mientras saltaba sobre el vampiro como antes ese día. No desperdiciaron palabras, ambos sabían lo que querían. El dúo salió del estadio, la luz del día menguaba en varios tonos de naranja y amarillo. El viaje en tren de regreso a casa fue tranquilo, el vampiro usó su camiseta con capucha para evitar el reconocimiento público. Mei se aferró con fuerza a su brazo durante el viaje de regreso a casa, el dúo intercambió algunos toques tímidos mientras el tiempo parecía ralentizarse para ellos. Ambos tenían sonrojos en sus mejillas, pero el de Atsume era mucho más pronunciado, la chica casi borracha por la sensación de sus suaves atenciones. Cuando salieron de la estación de tren el cielo estaba casi dominado por tonos azul oscuro, la temperatura bajaba un poco. El camino a casa fue corto, sus cuerpos estaban tan cerca uno del otro haciendo un gran trabajo manteniéndolos calientes hasta que llegaron a su complejo de apartamentos. Con toda honestidad, Izuku no podía molestarse en sacar las llaves de sus bolsillos ya que la respiración de Mei era más que un jadeo necesitado, la chica usaba la mayor parte de su cuerpo posible para inclinarse hacia el cuerpo del vampiro. Insertó un hilo de sangre en el ojo de la cerradura, el líquido vital se endureció lo suficiente como para poder desbloquear los pasadores de la puerta cerrada. Apenas abrió la puerta antes de que Mei se abalanzara sobre él, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos alrededor de sus hombros, sus labios buscando desesperadamente los suyos. Él respondió del mismo modo, sus manos agarraron sus caderas y las sostuvieron firmemente contra su cuerpo. El vampiro se dirigió a su habitación en piloto automático, llevando a la chica mientras aplastaban ferozmente sus labios, Mei soltaba los sonidos más dulces que había escuchado en mucho tiempo. Isuru, HMMMM, los gemidos de Mei avivaron aún más los instintos del vampiro, el adolescente casi pateó la puerta de su habitación en su prisa por entrar a su habitación. Un zarcillo de sombra cerró la puerta cuando el dúo pasó el marco, los ruidos húmedos fueron lo último que resonó en el pasillo cuando la puerta de madera de su habitación se cerró. Capítulo 18. Afina tus habilidades. Domínate a ti mismo. El día siguiente al festival escolar era domingo, lo que normalmente significaría dormir hasta tarde para la mayoría de los adolescentes. No sería diferente para los estudiantes de la UA, especialmente después del evento físicamente agotador que fue el festival escolar. Esa debería ser la norma, pero existen excepciones. Dicha excepción fue prepararse un poco el desayuno, siendo el olor del café preparado un agradable para dicho adolescente. El vampiro de cabello verde que estaba preparando dicho café inhaló el olor con una profunda inspiración, contento de continuar con su tarea.
El Emomante se había despertado temprano, demasiado temprano para cualquier persona normal. La persona con la que compartía su cama, sin embargo, todavía estaba desmayada bajo el calor de las sábanas. Salió de la habitación para permitirle a la niña descansar un poco, especialmente después de su última noche juntos. Izuku se sonrojó un poco al recordar el desastre que gemía que era la chica debajo de él, jadeando y gritando su nombre. El recuerdo hizo que la sangre fluyera hacia sus partes inferiores, y el vampiro tuvo que concentrarse un poco para disipar dicho flujo antes de avergonzarse. Terminó de preparar su desayuno y se sentó junto a la mesa de la cocina, centrando su atención en el televisor de la sala. Permitió que un zarcillo de sombra extendiera sus sombras, la masa oscura tomó el control y encendió el dispositivo, un canal de noticias aleatorio cubriendo el evento en la UA. Izuku suspiró, consciente de que habría poco más en otros canales si se molestara en buscar. El festival escolar de la UA había superado a los Juegos Olímpicos por una razón, la cobertura de dicho evento fue un plato completo para que los medios parlotearan una y otra vez durante bastante tiempo, hasta que apareció la siguiente cosa candente. Tomando un sorbo de su taza, Izuku reunió el coraje para mirar la televisión, prestando un poco de atención al informe en curso. Mostraba algunos vídeos de los distintos eventos ocurridos durante la festividad, las imágenes proporcionadas por la UA como táctica de promoción. El reportero habló con entusiasmo sobre los estudiantes, el foco principal de todo era Todoroki Shoto. Como hijo de Endeavor, el adolescente parecía atraer enormemente a los medios simplemente por existir, y su actuación durante el festival fue la guinda del pastel. Hubo algunos lamentos y quejas por el hecho de que el estoico chico había sido derrotado, los clips de su lucha contra el vampiro fueron rápidos y cortos, para no estropear su imagen. Izuku arqueó las cejas y tomó unos sorbos más de su café caliente. Se dio cuenta de que la forma en que los medios retrataban la pelea parecía ser extraña. No estaban difamando el nombre del Emomante por atreverse a desafiar al usuario de la peculiaridad mitad caliente, mitad frío, su enfoque era algo pasivo. Para ser completamente honesto, el vampiro estaba dispuesto a que gritaran su nombre a los cuatro vientos como si fuera una especie de demonio. Admitió que durante su pelea con Bakugou podría haber sido un poco más contundente de lo que era realmente necesario, pero con toda honestidad, Izuku estaba seguro de que, a menos que trajera ese tipo de potencia de fuego, poco más resistiría el desafío que enfrentaba. Rubio ceniza explosivo. Tal como estaban las cosas, parecía que no tendría que preocuparse porque lo estacaran. Se mostraron algunas imágenes en la pantalla, otro reportero se unió al primero y el dúo comenzó a intercambiar ideas de un lado a otro, clips de las acciones de Izuku se reproducían de fondo. El Emomante terminó su café junto con el último fragmento del espectáculo, mirando el reloj de la pared. 4:37, todavía demasiado temprano para la mayoría de la población. El vampiro suspiró y se deslizó dentro de su habitación, rápidamente se puso algo más adecuado que solo unos boxers verdes, y salió del apartamento, caminando lentamente hacia la playa de Dagoba. Respiró el aire fresco de la mañana y las calles vacías le dieron un ambiente agradable y tranquilo. Le tomó unos 40 minutos al vampiro llegar a la playa, haciendo un poco de trampa usando Blink de vez en cuando para acortar la distancia. La vista de la playa puso una pequeña sonrisa en los labios del Emomante, el adolescente no vio basura hasta donde sus ojos podían ver. Había un lugar que estaba rodeado por cercas con cadenas y varias advertencias de construcción indicaban a las personas que se mantuvieran alejadas del área peligrosa. Afortunadamente, era domingo y demasiado temprano para que alguien estuviera aquí, ya fueran peatones al azar o el equipo de construcción. Izuku hizo que el equipo de construcción de Uraraka trabajara en dos proyectos. Una casa frente a la playa y un centro de entrenamiento. Los dos edificios estaban lejos el uno del otro para no ser una molestia para ninguno de los dos, ya que el vampiro tenía planes para ambas propiedades. La casa era un proyecto personal, un hogar lejos de casa, por así decirlo. Amaba a su querida madre, pero el vampiro sentía que era hora de tener más espacio personal, un lugar al que verdaderamente llamar suyo. Además, no era como si él nunca fuera a visitarla. Todavía tomaría tiempo terminar la construcción, pero incluso con solo el marco desnudo de la casa en pie, Izuku sintió una conexión con el lugar. La playa de Dagoba era un lugar donde podía entrenar, relajarse y apreciar la naturaleza. Había conocido a Mei aquí, lo que solo aumentaba los beneficios de haber elegido el lugar como hogar. El segundo edificio, las instalaciones de entrenamiento, tenía un diseño más simple, por lo que era más fácil de construir para el equipo de trabajo en el corto espacio que Izuku les había contratado.
Al igual que la casa, solo se hizo la estructura desnuda del edificio. Su apariencia general era similar a la de un almacén. La instalación se construyó teniendo en cuenta la facilidad de reparación, ya que el vampiro imaginaba una gran cantidad de daño si comenzara a entrenar sus habilidades más destructivas. Eso fue sin tomar en consideración el futuro probable en el que el vampiro podría adquirir factores peculiares aún más peligrosos en su haber. Pensar un poco más adelante seguramente daría sus frutos, por eso Izuku estaba invirtiendo. Además, no había mucho que quisiera y era mejor gastar el dinero de su cuenta bancaria así. Si alguna vez necesitara más, estaba seguro de que unas cuantas noches de insomnio solucionarían cualquier situación financiera que pudiera enfrentar. Él nunca estaría loco por meterse con la cuenta separada que hizo para emergencias familiares, por lo que Mamá Inko nunca sufriría necesidad si él tuviera algo que decir al respecto. Izuku se alejó más de los sitios de construcción, acercándose a una de las muchas escaleras de piedra que conducían a los terrenos arenosos de la playa. Se sentó en uno de los escalones y sacó su teléfono del bolsillo, revisando los correos electrónicos en su bandeja de entrada. La última vez que lo comprobó había recibido un mensaje importante, pero su mente plagada de lujuria había puesto otras cosas como prioridad. No es que realmente me esté quejando, bromeó mentalmente abriendo el mensaje digital. El correo electrónico que había recibido fue enviado por alguien bajo el nombre de Melissa Shield, a quien el vampiro imaginaba como un pariente cercano del famoso David Shield, y la chica parecía estar bastante emocionada ante la perspectiva que él había propuesto. Ella mencionó algunas de sus ideas, pero afirmó que cualquier trabajo tenía que esperar hasta que él pudiera venir a Island para una mirada en profundidad a True Ancestor y las implicaciones del poder vampírico. El correo electrónico también contenía un boleto electrónico a su nombre para un vuelo como invitado a un evento futuro que la isla artificial tendría lugar en un par de meses. El vampiro se preguntó si le permitirían traer a alguien con él, bastante seguro de que Mei le rogaría ir con él. La isla era un paraíso para cualquier persona interesada en la tecnología, por lo que una visita a un lugar así complacería bastante a su amante de la mecánica. Mientras Izuku escribía una respuesta simple pero cortés, el vampiro dejó que sus pensamientos vagaran libremente por un tiempo. Después de todos los eventos que habían sucedido recientemente, el vampiro no había tenido tiempo de detenerse y simplemente se dejó perder en su cabeza. Un poco de tiempo de inactividad para que él realmente cultive los muchos poderes que actualmente corren dentro de su torrente sanguíneo. Tarareó para sí mismo, dejando que el sonido de las olas golpeando la arena actuara como música de fondo mientras comenzaba a enfocar sus sentidos para sumergirse en su mente. El vampiro cerró los ojos y respiró hondo, el negro pronto se tiñó de rojo carmesí, y Izuku se encontró en un lugar reconocible y desconocido. Las inmersiones mentales anteriores simplemente le permitieron a Izuku ver simplemente un mar de rojo y negro, el interior de su mente. Ahora parecía que las cosas habían sido cambiadas. Atrás quedó el negro profundo o el rojo sangre carmesí que pintaba completamente su mente. Izuku se encontró en lo que parecía ser un gran salón de baile. Las paredes eran una combinación entrelazada de negro y rojo. Una mirada más cuidadosa reveló que las paredes estaban hechas de ladrillos de dichos colores. Era extraño, ya que la disposición de los ladrillos no seguía un patrón claro. En cambio, era como si el vampiro estuviera viendo patrones complejos que se movían constantemente. Las paredes parecían vivas mientras pulsaban a un ritmo constante que le recordaba a Izuku su propio pulso. Decorando las paredes de la habitación había pinturas, cuyas imágenes representaban los diversos factores peculiares que tenía. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la masa en constante cambio en el centro de dicha habitación. Era mayormente una masa informe, pero el vampiro vio que la extraña masa estaba tratando de fijarse en cierta forma. Los ojos curiosos del vampiro se entrecerraron cuando tuvo la idea básica de qué era la construcción. Una silla. No, un trono. Los orbes verdes de Izuku miraron hacia arriba, lejos de la construcción en su mayoría sin terminar, y observaron la otra adición dentro de la habitación. Colgando sobre el trono, atado por una jaula de frío acero, estaba otro Izuku. El doble tenía el pelo revuelto y puntiagudo, las pupilas cortadas y de color rojo sangre, las garras afiladas y listas para desgarrar cualquier cosa que le representara un desafío. Las emociones más salvajes y peligrosas de Izuku, su bestia interior. A las medidas de seguridad se sumaron cadenas más oscuras que negras que brotaban de las mismas barras de hierro de la jaula, y electricidad verde fluía constantemente de las cadenas que estaban firmemente aseguradas alrededor de la criatura. La jaula también parecía brillar esporádicamente entre dos colores.
un rojo cereza y un azul suave. En la vida real, la visión podría haber sido preocupante, pero todo estaba dentro de la cabeza del Emomante. Izuku inclinó la cabeza en reconocimiento a la bestia, y la criatura hizo lo mismo con él. Luego, el adolescente miró las dos luces rojas que comenzaron a caer lentamente desde el techo, un gruñido de satisfacción salió de la jaula. Izuku también dejó que un sonido de satisfacción escapara de sus labios, extendiendo su mano derecha para capturar los dos mechones antes de cerrar la mano en un puño. El conocimiento de dichos factores peculiares se le fue revelando lentamente cuando finalmente logró descomponerlos. Otras dos pinturas comenzaron a agregarse a las paredes de la habitación, su lenta creación emitía una niebla parecida al humo donde estaban colgadas. La primera de las pinturas que se hizo se reveló al vampiro. Era la visión de una densa esfera negra, los alrededores de dicha esfera se distorsionaban lentamente en sí mismos, casi como si comprimieran todo en una singularidad, la densa masa también atraía todo alrededor para agregar a su núcleo. Fue el factor peculiar de Ochako Zero Gravity el que se manifestó de una manera que True Ancestor podría aprovecharlo al máximo. Izuku trató de imaginar formas de usar este nuevo poder, pero todavía no se le ocurrió nada sustancial. La segunda pintura tardó más en terminar de crearse, el poder revelado a Izuku hizo reír un poco al vampiro. La pintura era simple. Dos manos mezclaban una sustancia parecida a la arcilla roja para darle forma. La peculiaridad de la creación de Yaoyorozu Momo se decodifica con bastante facilidad y le otorga a Izuku una inmensa bendición. Mientras que antes la sangre de Izuku simplemente se marchitaría y degeneraría rápidamente si no estuviera en contacto constante con la fuente, ahora el vampiro podría crear construcciones estables a partir de su líquido vital, ya que las creaciones mantendrían su forma a menos que fueran destruidas. Se preguntó cómo les iría a las malditas construcciones como armamento, y descubrió que la habilidad que adquirió era un arma de doble filo, ya que las construcciones extraerían minerales y nutrientes de su sangre para completar su construcción y durar más. Podía crear equipos permanentes siempre que estuviera dispuesto a sacrificar los materiales necesarios, como el contenido de hierro y calcio en su sangre. Satisfecho con la adquisición de más habilidades, Izuku dio otra mirada a las diversas pinturas antes de darle una última mirada a la jaula sobre su trono inacabado. La bestia interior no dijo nada, el vampiro cortó la conexión y se permitió ver el sol que salía lentamente surgiendo del horizonte del cuerpo de agua salada. El vampiro calentó su cuerpo helado utilizando los primeros rayos del sol, estirando sus extremidades. Ya era hora de regresar a casa. XXXXXX El viaje matutino a la escuela fue el asunto habitual, Izuku se aseguró de mantener su capucha puesta en todo momento para evitar el reconocimiento del público. Mei estaba a su lado, extrañamente silenciosa mientras apoyaba su cuerpo contra su estructura. ¿Hubo algún comentario extraño sobre el festival? Las conversaciones alrededor del tren se centraron en los momentos más importantes de las peleas. El vampiro se sintió un poco avergonzado cuando escuchó a un grupo de adultos comentando sobre los movimientos especiales, su momento God Shattering Star, algo que Izuku esperaba que ya fuera olvidado. Una vergüenza para él era que Internet existía, por lo que su ataque cargado de adrenalina fue grabado y publicado, y el Emomante encontró 15 montajes del momento con diferentes tipos de música de fondo en el lapso de 5 minutos que pasó mirando sus redes sociales. Antes de optar por poner su teléfono en modo silencio y esperar lo mejor. El camino desde la estación hasta la escuela también fue tranquilo, Ectoplasm y Hound custodiaban las puertas para mantener alejados a los reporteros entrometidos que pudieran acosar a los estudiantes. El dúo de vampiro y mecánico caminaron juntos todo lo que pudieron, siendo Mei quien se separó de Izuku cuando llegaron primero al edificio del curso de apoyo. Atsume le dio al vampiro un último abrazo, presentándole su cuello a Izuku como si le preguntara si quería un bocado rápido antes de seguir su camino. Se rió un poco, dándole un pequeño beso a la carne expuesta con sus labios, sin perforar el cuello de la chica. Necesitas mantenerte al día con tu trabajo, estaré bien con lo que desayuné. Explicó, aunque Mei todavía se demoró en su abrazo por un tiempo, su cuello aún estaba atractivamente expuesto. Cuando notó que él no iba a darle un mordisco, la chica rompió el abrazo con un puchero, haciendo que el Emomante le levantara una ceja. Tal vez en el almuerzo. Él cedió, cerró un ojo y miró al mecánico de reojo con el ojo restante abierto. Te enviaré un mensaje de texto cuando mi clase se acabe, ¿puedes venir? Mei le dedicó una sonrisa y corrió con entusiasmo a su clase. El vampiro suspiró con una pequeña sonrisa pintada en sus labios, dirigiéndose a su clase. Al llegar a la puerta 1A, Izuku la abrió silenciosamente antes de entrar.
Las conversaciones eran una constante en la clase, la emoción del festival aún no había desaparecido mientras los jóvenes comentaban sobre sus actuaciones y la reacción del público hacia ellas. Algunos se jactaban de ser reconocidos en las calles, Kirishima era el más varonil al respecto, mientras que otros estaban contentos con el conocimiento de que su arduo trabajo había valido la pena. El vampiro dejó que sus ojos escanearan la clase en busca de sus amigos habituales, recibiendo sus silenciosos gestos de cabeza y respondiendo con los suyos. Pasó por el escritorio de Bakugou sin que ocurriera ninguna fricción entre los dos, el rubio ceniza se contentó con una burla mientras miraba por la ventana. Mientras tomaba asiento, el vampiro sintió que le dirigían algunas miradas. Sin embargo, antes de que cualquiera de sus compañeros pudiera acercarse al emomante, Aizawa entró en la habitación. El larguirucho profesor finalmente se había librado de las vendas que cubrían la mayor parte de su cuerpo, su rostro marcado por una cicatriz que recorría su longitud bajo la derecha del héroe hasta casi tocar su nariz. Un sombrío recordatorio de los peligros que entrañaba la profesión de héroe. «Buenos días, clase», dijo el héroe con su habitual andar perezoso, revisando algunas cosas en su teléfono. «Dedicaré un tiempo a repasar las grabaciones de los eventos del festival. No hace falta decir que tus actuaciones muestran las habilidades que has adquirido y por lo tanto será lo que decida si un profesional enviará o no una invitación a la junta directiva. Sobre el programa de prácticas. La mención de la perspectiva de trabajar bajo el ala de profesionales hizo que la mayoría de los adolescentes en la clase vitorearan con entusiasmo por un momento, el brillo en los ojos del maestro hizo que esos mismos adolescentes se sentaran apresuradamente, Aizawa se quejaba en voz baja por sus ojos secos. Ya que estaré ocupado con eso, nuestro período heroico lo dedicaremos a repasar otro aspecto del trabajo heroico. Sus trabajos causaron que algunos adolescentes se pusieran tensos, Eraserhead secretamente disfrutaba jugando con las emociones de su clase. Señaló el tablero detrás de él, un holograma iluminado y mostrando un gráfico. Estas son las solicitudes nominadas actuales que se han enviado hasta ahora. Tómate el tiempo y piensa realmente con quién quieres experimentar esta pasantía, ya que será una oportunidad de oro para perfeccionar tus habilidades o adquirir otras nuevas bajo la orientación adecuada. No te preocupes si tu nombre no tiene nominaciones, la OA tiene una lista de agencias destacadas con las que nos asociamos para asegurar que todos puedan realizar una pasantía. Como explicó el maestro, los estudiantes se concentraron en el gráfico. Para sorpresa de nadie, algunos nombres dominaron las cifras. Todoroki Shoto, 4523 nominaciones. Bakugou Katsuki, 1203 nominaciones. Yaoyorozu Momo, 505 nominaciones. Tokoyami Fumikage, 317 nominaciones. Tenya Ida, 257 nominaciones, y así fue la lista. La mayoría de los nombres tuvieron pocas nominaciones, ya que la mayoría fueron para aquellos con nombres reconocibles o aquellos que realmente se destacaron entre la multitud. Las quejas resonaron por la injusticia de los números, e Izuku pudo simpatizar con su dolor ya que sus nominaciones eran bajas. Supongo que debería estar agradecido de que algunos héroes me encontraron lo suficientemente interesante como para enviar una nominación, reflexionó el emomante, mirando su nombre. Midoriya Izuku, 7 nominaciones. A medida que experimentes más y más el mundo de los héroes, aprenderás cómo optimizar tus elecciones y realmente establecer prioridades. Ahora, cuando salgas de casa, todos necesitarás un nombre de héroe para establecer una identidad adecuada de qué héroe como queréis retrataros, y como tal, este periodo se utilizará para repasar eso. Piensa bien cómo quieres que te llamen y qué tipo de imagen quieres mostrar al público. Los nombres de marcador de posición están bien por ahora, pero el primero será algo que muy probablemente marcará tu imagen. Como soy malo con eso, traje a alguien para que te guíe. Casi como si estuviera esperando sus palabras como señal, la puerta de la clase 1A se abrió, una figura sexy caminando hacia el podio de la clase, los adolescentes varones ya estaban cada vez más emocionados con la lección. Jóvenes, serán mejor que pongan sus cabezas a trabajar, ya que pagarán un infierno si eligen un nombre extraño para ustedes. Midning proclamó en voz alta, haciendo restallar su látigo para lograr un efecto adicional. Izuku mentiría si dijera que ver a la heroína no le afectó. No estaba seguro de si sus pensamientos eran ciertos, pero se imaginaba a sí mismo como el único con experiencia sexual en la clase, por lo que las señales que mostraba la mujer madura lo golpearon mucho más fuerte ya que sabía a qué prestar atención.
Mientras la heroína explicaba algunos otros detalles sobre la elección de los nombres de los héroes, notó que la mirada del vampiro se detenía sobre ella un par de veces, y el profesional la dejaba pasar mientras terminaba sus explicaciones y dejaba que los estudiantes trabajaran un poco. Pasaron 20 minutos y Kayama preguntó si alguien tenía ideas que quisieran mostrar y compartir, ya que podrían ayudar a romper la tensión y permitir que los otros niños pensaran en ideas diferentes. Aoyama fue el primero en sugerir explicar su idea, el título de Sparkling Hero. I Cannot Stop Twinkling generó bastante conmoción en toda la clase. Midnight ajustó un poco el nombre, acortándolo a Can't Stop Twinkling. Un poco más agradable al paladar, pero aún así es complicado decirlo a diario, si ese fuera el plan con estos nombres. Mina intentó pasarle su reina alien a la maestra, la mujer rechazó la idea porque ya pertenecía a un héroe en los Estados Unidos, además de ser un poco demasiado engreída en cuanto a la referencia que estaba intentando la chica de piel rosada. Para hacer. Mina estaba bastante molesta, pero aceptó la llamada y volvió a su asiento. Asui salvó el ánimo de la clase al presentar su idea a continuación, el héroe de la temporada de lluvias, Froggy. Midnight aceptó fácilmente el enfoque lindo y amigable de la chica rana, y los siguientes nombres intentaron seguir su tendencia. Kirishima optó por hacer una referencia a su modelo de héroe y eligió Hero of Manlines. Red Riot, la heroína explicó que llevar un legado requería trabajo duro y ponía muchas expectativas en aquellos que deseaban intentarlo. A partir de ahí pareció como si el tren hubiera cogido vapor y la clase se relajara y compartiera libremente sus ideas. Algunos nombres resultaron simples pero efectivos. El héroe de la audición. Conector para auriculares héroe tentáculo. Tentacol héroe del tapping. Celofán. Otros recurrieron a una elección de nombre quizás demasiado simple. Héroe de las artes marciales. Tailman héroe de sabor dulce. Sugarman meñique. Otros, mientras tanto. Señor asesinato por explosión. Gritó Bakugou, medianoche sacudió la cabeza hacia el rubio ceniza. Es una pequeña señal de pesadilla de relaciones públicas en tu carrera, Bakugou. Inténtalo de nuevo. Sugirió el profesional, mirando a los que aún no se habían ido. Héroe de la pistola paralizante. Charge Bolt héroe sigiloso. Chica invisible heroína de la creación. Creati el héroe negro azabache. Tsukuyomi héroe que susurra animales. Anima héroe de inversión de gravedad. Urabit y foto. Mientras todo eso sucedía, Izuku miró el tablero sobre su mesa, preguntándose cuál sería un nombre apropiado para llamarse a sí mismo. Las ideas daban vueltas en su cabeza, ninguna permanecía demasiado tiempo ya que la mayoría parecían demasiado vagas o en la línea del método de Bakugou y eran demasiado intimidantes. Pronto llegó el momento de presentar algo, e Izuku finalmente se decidió por un nombre. Mostró su tablero a sus compañeros de clase, algunos se preguntaron sobre el origen del nombre mientras sus rostros mostraban miradas inquisitivas. Soy un vampiro y eso normalmente es algo que genera miedo en la mente de las personas, no esperanza. Dado que la historia de Drácula es la pieza literaria más conocida sobre vampiros, me inspiré un poco en eso. Dado que es un nombre que normalmente trae miedo, lo contrario traerá a la gente la esperanza de que hay un héroe eterno listo para salvar el día. Pase lo que pase, él seguirá regresando y trayendo la esperanza que debería tener un héroe. Izuku explicó con tono firme, atendiendo las respuestas de sus compañeros. El héroe inmortal. Alucard XXXXXX. El día terminó con la fanfarria habitual que estaba reservada para una clase llena de héroes en formación. Afortunadamente para el vampiro, su sugerencia de un nombre de héroe había sido aceptada por la heroína profesional, y el maestro le explicó una vez más la importancia del nombre de un héroe. No se trataba solo de una identidad, se trataba del mensaje y la idea detrás de dicho nombre y lo que implicaría para las personas que lo escucharan. El vampiro también notó que Irida decidió seguir el modus operandi de Shoto y eligió solo su nombre. Izuku conocía el dolor oculto, la mirada nublada y endurecida del adolescente más alto no escapaba a los ojos observadores del emomante, y decidió actuar en consecuencia. Por eso, después de clases, Izuku había optado por seguir a la extrañamente tranquila Ida hasta que salieron de la escuela. El vampiro era bastante obvio acerca de su acoso, a veces hablando en voz alta a propósito para llamar la atención de su compañero de clase. Las noticias sobre el ataque al hermano de Ida, el héroe Ingenium, por parte de Hero Killer Stein pronto se convirtieron en un gran tema en las redes sociales, y el incidente llamó la atención sobre el hecho de que dicho hombre había estado haciendo una cruzada de un solo hombre contra los héroes.
Después de unos minutos de cantar una canción de Ida ignorando a Izuku siguiéndolo, y el vampiro aumentando gradualmente los sonidos que hacía mientras acechaba, el adolescente más alto de repente se giró para mirar a su amigo, viendo al Emomante listo para hundir sus garras a un bote de basura cercano para hacer aún más ruido. ¿Qué crees que estás haciendo, Midoriya-san? Preguntó Tenya con su habitual tono serio. El adolescente de cabello verde dejó que sus ojos vagaran por el cuerpo del corredor. Hola, podría hacerte la misma pregunta, Ida-san. La púa no pasó desapercibida para el niño, quien fingió no darse cuenta. Ida continuó su caminata, ahora caminando con fuerza para perder al vampiro sin parecer demasiado sospechoso por su propio bien. Lástima que Izuku pudiera Blink alcanzarlo. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Apareciendo justo enfrente del otro adolescente, los orbes esmeralda luciendo un tono muy curioso. No fingiré saber por lo que estás pasando, Ida-san. Simplemente espero extenderte un brazo amistoso, escucharte en caso de que necesites sacar algo de tu pecho. No soy muy bueno dando soluciones a los problemas, pero algunas personas me dijeron que soy un gran oyente. Ida pareció atónito ante la propuesta, agachando la cabeza por unos momentos. Sinceramente te agradezco tus esfuerzos, Midoriya-san, pero no tengo nada que confesar o sacar de mi pecho, pero si llega la ocasión, estaré más que feliz de compartir mis preocupaciones contigo. Respondió, levantando la cabeza para ver a Izuku mirándolo con una expresión en blanco. El vampiro miró fijamente al otro adolescente por un corto lapso de tiempo suficiente para asegurarse de que había asustado al adolescente más alto, pero Ida continuó obstinado en su elección de reprimir lo que fuera que había dentro de su mente. Al ver que a menos que estuviera dispuesto a violar la ley para obtener la verdad de su amigo, Izuku soltó un suspiro y apartó los ojos del marco de su compañero de clase. Los hombros de Ida se relajaron un poco, ya que ya no estaba bajo el escrutinio de la mirada del vampiro. Si eso era todo lo que tenías que preguntar, entonces me disculparé. Comentó Ida, dándose la vuelta y dirigiéndose a casa caminando a alta velocidad. Izuku miró por encima de la espalda de su amigo, plenamente consciente de que Ida estaba muy dolido por la condición de su hermano. Realmente esperaba que el factor peculiar de Recovery Girl pronto fuera decodificado, ya que todo lo que pudiera obtener de él podría ser clave para ayudar a aquellos que estaban heridos y necesitaban tratamiento inmediato. Por ahora, Izuku tuvo que contentarse con simplemente ver a un amigo alejarse mientras sufría un profundo dolor emocional, siendo el propio factor de curación del Emomante un recordatorio burlón de que Izuku y solo Izuku podía curarse de heridas fatales. Era una de las razones por las que Izuku había sido tan insistente en tratar de contactar a Shield Industries, invirtiendo en sus acciones, comprándoles bienes y materiales al por mayor, para encontrar una manera de hacer que su regeneración estuviera disponible para otras personas. Ahora que también estaba cultivando el poder de Recovery Girl, Izuku podría ser de mayor ayuda para quienes lo rodeaban, tan pronto como hiciera que el científico y el especialista en peculiaridades echaran un vistazo a su composición de peculiaridades y realizaran algunas pruebas. Izuku nunca correría el riesgo de usar sus poderes con personas si no entendía completamente todo sobre ellas. Sabía que era un miedo un poco infundado, tenía todo el conocimiento de los factores peculiares en su cabeza, ancestro verdadero alimentándolo con las respuestas biológicas que buscaba, pero el vampiro todavía deseaba tener una seguridad adicional de que no lo haría. Crear algún engendro infernal o infligir un dolor indecible a otra persona. Ahora que estaba más cerca de tal objetivo, el vampiro no pudo evitar desear una respuesta más rápida. Tal como estaban las cosas, no había mucho que pudiera hacer hasta que llegara otra respuesta de los Shields. Por lo tanto, el vampiro optó por ir a casa y echar un vistazo a la carta que había recibido de Eraserhead que contenía los detalles de las agencias que le habían enviado solicitudes para realizar prácticas con ellas. El vampiro se preguntó qué tipo de agencias habían quedado impresionadas por su actuación en lugar de asustadas. ¿Serían héroes que, como él, tenían poderes oscuros o tal vez una agencia excéntrica que atendía al público que disfrutaba del miedo? Estaba un poco deprimido ya que realmente no podía ayudar a Ida, pero la perspectiva de que alguien estuviera interesado en Ancestro verdadero en lugar de asustado hizo que la emoción brotara de su pecho. El vampiro ya le había enviado un mensaje de texto a Mei, explicándole por qué no había estado allí para recogerla. Ella descartó su preocupación, ocupada con algún proyecto y convenció a Powerloader para que le diera algo de tiempo extra para pensar. Ella quería intentar construir algo especial, y llegó incluso a ocultarle cualquier plano del material. La curiosidad brotó en él, pero la contuvo por el bien de la chica.
Si quería que su proyecto siguiera siendo una sorpresa, entonces permanecería como tal hasta que ella decidiera presentarse y presentárselo. El emomante llegó a su casa e inmediatamente se cambió su uniforme por un conjunto deportivo compuesto por pantalones cortos negros y una sudadera con capucha azul marino. Después de lavar su uniforme, el vampiro se dirigió a su habitación para terminar la tarea del día. Pasó una hora hasta que terminó con los problemas habituales, bebiendo 3 bolsas de sangre para saciar su sed. Al terminar con su trabajo escolar, Izuku tomó el sobre dentro de su bolso, la carta con sus opciones de pasantía, mirándolo como si contuviera las respuestas al futuro y todos sus problemas. Mirar fijamente el papel blanco no desentrañaría el contenido, así que Izuku respiró hondo y abrió la carta. No se consideraría un individuo afortunado, pero si el contenido de la carta fuera cierto, Izuku diría que se había llevado el premio mayor. Mientras sus ojos escaneaban las palabras escritas, la emoción se multiplicó al leer los nombres de las agencias que deseaban tenerlo. The Lurkers. La agencia de Edgesot. La guarida del dragón. La agencia de Ryukyu, los defensores de Japón. La agencia de Gunead. La promesa del samurái. La agencia de Yoro y Musa. Shadow Watch. La agencia de Shadowman. Monte Dama Gran Torino. Muchos de los nombres en el papel hicieron que los ojos de Izuku adquirieran un brillo húmedo, ya que muchos héroes profesionales y conocidos querían tenerlo como pasante. Aunque el héroe aprendiz no sabía esto último, lo cual era mucho decir ya que Izuku estaba bien versado en asuntos de héroes, todas las nominaciones eran lugares donde el vampiro podía perfeccionar habilidades muy importantes. Las que más lo llamaron fueron las ofertas de Edgesot y Yoro y Musa. Izuku sintió que su entrenamiento de sigilo había dejado de avanzar, considerando que la mayor parte de su entrenamiento reciente en la UA se había centrado principalmente en combates tanto en interiores como en exteriores. Si bien la pasantía del héroe ninja lo ayudaría a mejorar una vez más en el aspecto furtivo, la oferta de Yoro y Musa le presentó al vampiro la oportunidad de aprender más estilos de combate fuera de las habilidades simples que Izuku logró sacar de internet. Sin duda tenía muchos errores que corregir y limpiar, y el emomante se preguntaba cómo debería progresar. Las otras agencias también ofrecían una gran cantidad de habilidades que Izuku consideró que sería bueno aprender, pero la oportunidad de aprender de héroes que estaban en el top 10 de Japón no llegaría tan pronto y tan fácilmente. Tomó nota mental de los nombres, esperando hablar con sus amigos para discutir las posibilidades y conocer sus opiniones. Dejó la carta sobre su mesa y siguió con su rutina de ejercicios. Tal vez sudar un poco ayudaría al vampiro a aliviar sus emociones y pensar mejor en sus elecciones. Salió del apartamento y se dirigió a la playa de Dagoba, sin que Atsume entrara a su habitación por un par de minutos, las curiosas pupilas con forma de vista leyendo su carta sin atención. Sé que le gusta escabullirse y hacer las cosas tranquilamente, pero creo que esto seguro le será útil. Mei murmuró en voz baja, volviendo sus ojos a los diversos planos que tenía en sus manos. Un vistazo a la primera página revelaría el mango de algo, las líneas dibujadas de un guardamonte apenas visibles. XXXXXX, ¿hablas en serio? ¿Realmente recibiste una oferta de Edgesot? Preguntó Kyouka en tono de asombro, dejando su comida desatendida mientras se concentraba en el emomante. El día siguiente llegó rápido, Aizawa Sensei ya aceptaba reservas para los estudiantes que ya habían decidido con quién querían hacer prácticas. Algunos de los estudiantes ya habían hecho sus solicitudes. Izuku todavía mantiene la suya hasta obtener algunas opiniones de sus amigos. La hora del almuerzo parecía ser el momento perfecto para recibir sugerencias, así que había hecho exactamente eso. En la mesa del vampiro estaban sentados Tokoyami, Kyouka, Lida, Ochako y Tsuyu. Los adolescentes miraban al emomante con respeto y un poco de asombro en sus ojos. Eso es increíble, Izuku-kun. Tu actuación realmente debe haberlos impresionado. Después de todo, obtuviste el primer lugar. Uraraka exclamó en su tono habitual, aunque se podía ver un pequeño toque de rojo en sus mejillas mientras hablaba con Izuku. Si alguien en la mesa se dio cuenta, entonces decidieron mantenerse en secreto. Me dieron una fuerte patada, así que iré a la agencia de Gunead para aprender algo de defensa personal. Lástima que tú no vengas también, Izuku-kun. Dijo la morena, comiendo un bocado de arroz para mantener a raya su molestia por dicho hecho. Tsuyu se llevó un dedo a los labios, inclinando la cabeza hacia un lado. Felicitaciones, Midoriya-chan. Conseguir la atención de los profesionales en tu primer año es una hazaña increíble, nena. La usuaria de la peculiaridad rana habló de su parte. Tengo una propuesta de Selkie, así que quiero comprobarla. Juega bien mis cartas, mantente en mi elemento.
Asui explicó. Tokoyami asintió ante sus palabras. De hecho, antes de que uno pueda aprender un conjunto diverso de habilidades, primero debe dominar las actuales, de lo contrario podría sentirse abrumado por sus múltiples opciones. El adolescente con cabeza de pájaro habló sabiamente, su peculiaridad se asomó desde el interior de la chaqueta del adolescente antes de que todos levantaran el pulgar y regresaran al interior del adolescente. También he sido bendecido por los dioses oscuros con una oferta increíble. Aunque se ha ofrecido a aceptarme para la pasantía. Como comentó Fumikage, todos los ojos de la mesa se centraron en él, y Izuku le levantó el puño. Eso es increíble, Tokoyami. Sabía que podías impresionar. Izuku lo felicitó, recibiendo un puñetazo del adolescente de cabeza negra. Las chicas también felicitaron al adolescente. Fumikage se sonrojó un poco ante la atención de sus compañeros de clase. Tosió para recuperar un poco su pose. Hirou se burló de sus amigos y tomó un sorbo de su plato de sopa de miso. Sí, no lo frotéis y no dejéis que se os suba a la cabeza. Estaba claro para todos que la chica no estaba realmente molesta, pero aceptaron su broma. Puede que Death Arms no sea una estrella A, pero sigue siendo un buen héroe también. Además, como dijo Uraraka, el combate cuerpo a cuerpo es un problema para mí. Descubrí que un héroe cuerpo a cuerpo como él podría darme algunos consejos para no dejarme pisotear. Su explicación continuaría, pero la chica comenzó a mirar por encima del hombro de Izuku, que estaba sentado frente a ella. El vampiro levantó una ceja, su expresión fue la pregunta que no pronunció. Sí, hay una chica que viene hacia nosotros. Creo que está en un B, el de artes marciales. Como señaló la chica punk, Uraraka haciendo una pequeña mueca de dolor, Izuku sintonizó sus sentidos para escuchar dicho acercamiento, girando ligeramente su cabeza hacia la izquierda para poder comprobar por el rabillo del ojo si Itsuka realmente se estaba acercando a la mesa. Sus orbes esmeralda pusieron a la chica a la vista, su expresión nerviosa. Esperó hasta que ella terminó a su lado, con su bandeja de comida elevada por encima del nivel de la mesa. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó Kendo, con un pequeño indicio de nerviosismo presente en su voz. Los ojos de Izuku recorrieron a sus amigos, aún se sentía extraño para él poder decir esa frase, observando sus reacciones hacia la chica. Tokoyami y Kyouka no parecían molestos por la presencia de la chica, Suyo era mayoritariamente pasivo, Uraraka tenía una cara un poco amarga e Ida no reaccionaba, mayormente concentrado en su propio plato de ramen. Izuku dejó que sus ojos recorrieran la figura del adolescente alto durante unos breves segundos, y giró la cabeza para encontrarse con el rostro esperanzado de Kendo. Por supuesto, Kendo-san. El vampiro señaló el asiento vacío en la mesa, la chica le sonrió antes de sentarse en el asiento sugerido. Un silencio un poco incómodo se instaló entre los adolescentes, por lo que Izuku habló una vez más. Supongo que todo ha ido bien, ¿verdad? ¿Recibiste muchas ofertas de pasantías?, preguntó en lo que esperaba ser un tono casual. Pareció funcionar, ya que la expresión de la chica se suavizó y se concentró en él. Todos, este es Itsuka Kendo-san de la clase 1B. Izuku presentó a la niña a su grupo. El grupo le dio a la niña su bienvenida, no demasiado amistosa pero tampoco hostil. Kendo se sintió aliviada por eso, ya que supuso que el grupo no estaría tan entusiasmado con su presencia, teniendo en cuenta el comportamiento de sus propios compañeros de clase, no se quejaría si la hubieran recibido con hostilidad. Podía sentir la mirada de sus compañeros de clase tratando de hacerle un agujero en la espalda, especialmente porque Monoma había reunido a la clase para declarar la guerra a Izuku. Inclinó un poco la cabeza para echar un vistazo a la mesa del UB, encontrando ojos pegados a su espalda y preguntas no dichas dirigidas a ella. La artista marcial casi se marchitó bajo las miradas, pero un sonido de tos, que parecía un gruñido bajo, la sacó de su mente. ¿Qué fue eso?, Kendo preguntó al grupo, rascándose la frente con torpeza. Izuku tomó un sorbo de su petaca y señaló a la chica. Kyouka-san quería saber con quién planeabas hacer una pasantía. Señaló el vampiro. Kendo se giró para encontrarse con el mecedor. Oh, eso. Estaba planeando ir con Nabami. Su oferta es una de las de alto nivel, Monoma insiste en que la acepte. Kendo explicó. Izuku le levantó una ceja a la chica. Itsuka miró su expresión y resopló un poco con disgusto. A menos que tengas un problema con mi elección, Midoriya-san. Era más que nada una broma, la chica no estaba realmente enojada con el vampiro. Él pareció darse cuenta de su juego y extendió su mano sobre la mesa para que todos la vieran.
El grupo miró con curiosidad la extremidad, el estado de ánimo general se animó cuando la materia de las sombras y la sangre comenzaron a acumularse en la mano del vampiro, convirtiéndose en un pequeño modelo vivo de la proheroína. La figura carmesí hizo algunas poses, el contraste entre el rojo sangre y el negro como la tinta creaba una vista bonita, especialmente cuando el vampiro comenzó a explicarse. Realmente no puedo recomendarte a una Bami-san en específico, Kendo-san. Una Bami es principalmente una heroína de vanidad, lo que significa que la mayor parte de su trabajo está relacionado con los medios. Muchas colocaciones de productos, comerciales y ese tipo de cosas. A menos que realmente disfrutas posar para una cámara, no entiendo por qué te atraería su pasantía. Dijo Izuku, el grupo mirándolo y preguntándose cómo sabía tanto sobre dicha heroína. Ella realiza patrullas y ocasionales misiones de rescate, pero no es una profesional relacionada con el combate, por lo que si buscas aprender a controlar las multitudes, recomendaría hablar con alguien más como Midnight, o incluso con la reciente debutante Metros Lady. El Emomante terminó su pieza, devolviéndose tanto su sangre como sus sombras y dejando al grupo reflexionar sobre sus palabras. Uraraka levantó una mano, llamando la atención del grupo. ¿Estás diciendo que ser un héroe por dinero es malo? Izuku negó con la cabeza y tomó otro sorbo de su petaca. Miró el recipiente casi como alguien que solo bebe medicamentos para mejorar, soportando el sabor. Nunca dije eso. Entiendo que no todos pueden ser Ayumid, preguntar eso sería ridículo. Lo que estoy diciendo es que para alguien como Kendo-san, que se especializa en CQC, hacer una pasantía con un héroe de los medios no será productivo. Nuestros tiempos requieren de todo tipo de héroes, y si bien nos esforzamos por ayudar a los demás, ser un héroe también es una profesión. No puedo negar que hay competencia para poner comida en la mesa, incluso el gobierno permite que los héroes después de todo, sigue actividades secundarias. Supongo que mientras hagas tu trabajo correctamente y ayudes a la gente, algunas cosas pueden ser toleradas. Izuku dejó salir sus pensamientos, preguntándose cuándo había tomado este giro la conversación. Miró a la gente en su mesa, muchos de ellos pensando profundamente en las palabras que acababa de pronunciar. Kendo tarareó, mirando a Izuku con un nuevo respeto. Entonces, ¿te importaría ayudarme a elegir entonces? Su pregunta hizo que Uraraka casi girara su cabeza hacia el artista marcial con una mirada inquisitiva. La morena apenas controló la acción, optando por cavar en su plato, solo para encontrar el plato vacío. El vampiro se encogió de hombros y asintió ante su petición. Claro, no hay problema. Tomó su petaca para tomar otro sorbo, pero encontró los ojos verde azulado de Kendo mirando su petaca. ¿Pasa algo, Kendo-san? Preguntó. La niña sacudió la cabeza, tomó su propia taza y bebió el contenido. No pasa nada. Solo me pregunto qué tipo de medicamento estás tomando allí. Dijo, sin perderse la mirada que recibió de Tokoyami. Hirou también puso los ojos en blanco y miró hacia un lado, haciendo que Itsuka se diera cuenta de que había sobrepasado sus límites. No es que realmente necesites explicarme, solo tenía curiosidad. Izuku miró entre la chica y la petaca, notando las miradas que sus amigos terminaban dándole al pelirrojo. Suspiró y dejó la petaca sobre la mesa. Es sangre. Dijo simplemente, esperando las consecuencias por venir. ¿Es sangre? Él asintió. De hecho. Soy un vampiro después de todo. Otra afirmación del adolescente, casi como si estuviera hablando de que el cielo era azul o que el sol siempre salía por el este. Kendo miró la petaca durante un rato, sin saber qué decir. Entonces, ¿esa oferta de entrenamiento aún está vigente? Kendo cambió de tema, todavía sin saber qué decir después de esa revelación. ¿De dónde sacó la sangre? Si estás dispuesto, entonces sin duda. Entreno casi todos los días en Dagobah Beach. ¡Genial! Entonces, ¿podemos encontrarnos allí hoy? Preguntó en tono esperanzado, esta vez pasando por alto la mirada molesta de Uraraka. Envíame un mensaje después de la escuela y podremos ir allí juntos. Dijo Izuku, mirando a sus amigos. ¿Alguien quiere entrar? Su oferta fue aceptada por Tokoyami y Hirou, el dúo asintió con la cabeza. Ochako pareció dudar, antes de sacudir la cabeza hacia un lado. Tengo muchas ganas, pero no quiero imponer. Dijo ella, mirando hacia abajo. El vampiro desestimó su preocupación. Tonterías. Puedes unirte a nosotros si quieres. Dijo justo antes de que sonara la campana de la escuela, indicando el final del almuerzo. Se volvió hacia Kendo y asintió con la cabeza. La niña sonrió y asintió en respuesta, separándose del grupo para unirse a sus compañeros en el camino a su clase. Izuku y su grupo se dirigieron al suyo.
El vampiro miró a Ida, la adolescente demasiado silenciosa durante todo el almuerzo. Izuku suspiró y siguió caminando. XXXXXX 3 días después el Shinkansen, tren bala, que esperaba a los estudiantes se abrió, permitiendo a los adolescentes nerviosos y emocionados animar con alegría. La clase 1A fue una de las más expresivas, las órdenes de Era ser casi volaron sobre sus cabezas. Por suerte para ellos, el héroe siempre estuvo dispuesto a hacerles recordar por qué era el maestro de la clase de heroicidad. Unas pocas palabras severas sobre el comportamiento calmaron a los adolescentes, y todos se dirigieron a sus ubicaciones con sonrisas emocionadas ante la promesa de aprender de los héroes activos. El vampiro era de la misma opinión. Su destino era la prefectura de Iga, cerca de Kioto. Más específicamente la ciudad de Kagenomachi, siendo su objetivo el ninja Ero, la agencia de Edgesot. Era bastante apropiado que la agencia del héroe shinobi estuviera ubicada en el llamado lugar de nacimiento de los shinobi, aunque ser tan conocido iba un poco en contra de algunos de los aspectos tradicionales del ninja, la fama también le servía. Objetivo. Para un shinobi, cualquier cosa podría ser una herramienta. Por lo tanto, cualquier cosa podría usarse para trabajar bajo las manos de un shinobi experto para cualquier medio que imaginaran. El emomante sostuvo su estuche con su traje, esperando hasta que su vehículo llegara a su destino. Algunos curiosos lo reconocieron, ya que había renunciado a su habitual capucha. Algunos comentarios y algunos dedos señalaron en su dirección. Desde que se enfrentó a Bakugou, el vampiro sintió que brotaba algo de confianza, su andar era firme y propio de alguien que contaba con el reconocimiento de Ajimigt. Hablando de símbolo de la paz, el hombre había querido hablar con Izuku, pero sus plazos no le permitieron al dúo hablar, para gran infelicidad de Izuku. El héroe rubio parecía tener algo importante de qué hablar, pero le había enviado un mensaje a Izuku diciéndole que su conversación podría ocurrir después de la pasantía de una semana. Aproximadamente una hora después, Izuku llegó a la prefectura de Iga. Sin embargo, llegar a la agencia de Edgesot requirió un poco más de trabajo. El vampiro estaba seguro de que el héroe ninja permitiría que su agencia fuera de fácil acceso. Debería haberlo sabido mejor. A Izuku le tomó 30 minutos identificar la entrada a The Lookers, especialmente porque no era como esperaba. Si bien el vampiro sabía que Edgesot era un ninja, tenía la impresión de que el vestíbulo o la entrada de la agencia tendría algún letrero o cualquier cosa que indicara claramente dónde se suponía que debía estar. Si no fuera por sus ojos perspicaces, entonces el vampiro probablemente se habría perdido la antigua casa de té llamada Blade Overeart, el rompecabezas de palabras simple, pero efectivo si uno no sabía qué buscar o no estaba prestando atención. Entró a la tienda, el ambiente hogareño japonés le traía una sensación de calma al vampiro. Aún así, parecía que las pruebas no estaban hechas, ya que el interior del lugar era como una tienda, a los clientes se les servía la comida como en cualquier otro lugar. El emomante pidió una simple orden de té negro y dango, y sus ojos escanearon el interior de la tienda. Su orden llegó rápidamente, Izuku intentó resolver el segundo acertijo. La puerta se abrió y dos figuras entraron al lugar, Izuku las reconoció fácilmente. Ibarashi y Ozaki Kaminari Denki. Los dos tenían un tercero detrás de ellos, la reciente estrella en ascenso Kamui Works. El hombre estaba escoltando al dúo, llevándolos a una mesa en la esquina de la tienda y pidiendo al camarero un menú de 2 menús. Después de recibir los artículos, el profesional se los dio al dúo y esperó. Izuku lo observó desde su pequeño rincón, preguntándose qué pasaba con la insistencia del héroe en mostrar los menús a los jóvenes, incluso después de que los dos ya habían decidido sus pedidos. Los ojos del vampiro escanearon su propio menú lentamente, encontrando que uno de los elementos era bastante específico. Blood Dango, 1077 yenes por porción, plato recientemente experimental, elaborado por el chef para atraer a un grupo demográfico determinado. Vaya al mostrador y solicite más información. Si la gente del pueblo no fuera un grupo de vampiros, entonces no había manera de que algo como esto no estuviera hecho a medida para llamar su atención. El vampiro se levantó de su mesa y tomó sus cosas, dirigiéndose al mostrador lo más silenciosamente que pudo entre los muchos clientes y camareros. Llegó al mostrador, atendido por una mujer joven. Hola querido cliente, mi nombre es Janine Koga. ¿En qué puedo servirle? La joven tenía el pelo morado y un rostro verdaderamente hechizante. Sus labios estaban pintados de un color lila, y el vampiro recogía los más mínimos indicios de maquillaje. Junto con el olor a acónito que se aferraba a ella. Dejó el menú sobre el mostrador, señaló el plato y luego deslizó silenciosamente un billete de 2000 yenes.
Mientras Janine tomaba el billete, con una sonrisa todavía fija en sus labios, también sintió la tarjeta de identificación que estaba oculta a la vista. Ella le devolvió el cambio, la llave de una taquilla mezclada con las monedas que le entregó. Gracias por su patrocinio. Los casilleros están justo a su izquierda. Izuku asintió, dirigiéndose a dichos casilleros, aún desapercibido para los otros adolescentes de la UA, aunque el vampiro notó que Kamui Wops había notado al vampiro, el héroe suspiró mientras bajaba la cabeza en reconocimiento. El vampiro sintió curiosidad por saber por qué había sucedido eso, pero continuó su camino hacia los casilleros. Pronto llegó a los casilleros, la llave abrió una unidad que tenía una pegatina de corazón justo debajo del ojo de la cerradura. Dicho casillero estaba vacío de cualquier contenido, excepto una frase escrita en el metal del casillero. Los humanos normalmente tienden a no mirar hacia arriba en un ángulo superior a 45 grados. Ese es un error fatal. Cuando el vampiro disparó a su cabeza para mirar hacia arriba, su boca estaba cubierta por una mano, su cuerpo fue levantado por el Gesot, el profesional movió su otra mano ligeramente y aparentemente sin ningún esfuerzo para llevar a Izuku, su pequeño bolso y su estuche de disfraz de héroe. Izuku había sido atrapado por lo que solo podría describirse como un cable ninja. Hola, Midoriya Izuku. ¿Listo para aprender las artes shinobi? Preguntó el profesional, con una expresión estoica firmemente grabada en lo que era visible de su rostro. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.